con Ruth del Salto. Seguimos con los presidenciables de Ecuador. Andrea González fue candidata a la vicepresidencia, binomio de Fernando Villavicencio, asesinado en campaña. Ahora ella apunta a Carondelet. También vamos a hablar con Leonidas Issa, candidato a la presidencia de Ecuador por el movimiento Pachakutik. Propone invertir en el área social y trabajar de forma conjunta con los países latinoamericanos. Trump aprueba redadas en escuelas. La comunidad ecuatoriana de migrantes en situación irregular en Estados Unidos. Hermanos migrantes, entendemos la preocupación y temor que las políticas migratorias anunciadas por la administración del actual presidente de los Estados Unidos han causado en ustedes y en sus familias. Sabemos que estas decisiones no dependen de nuestro país, pero eso no nos exime de actuar con responsabilidad y compromiso. Como gobierno, nuestra prioridad será trabajar con organismos internacionales para que en medio de esta arremetida se respeten sus derechos humanos fundamentales y se reconozca el valor de los migrantes como parte esencial de las sociedades donde viven. Es urgente fortalecer el acompañamiento consular para protegerlos y apoyarlos en esta difícil coyuntura. Queremos construir un país donde nadie tenga que emigrar por falta de oportunidades, sino que sea una decisión tomada desde la tranquilidad y no desde la necesidad. Su sacrificio y esfuerzo son un ejemplo para todos y nos comprometemos a no descansar hasta que cada ecuatoriano pueda sentirse seguro y respetado, sin importar en qué parte del mundo se encuentre. Estamos con ustedes. Leonidas Issa, 42 años de edad, tiene una larga trayectoria como dirigente indígena. Actualmente preside la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE. Gracias por estar con nosotros, candidato Issa. Bienvenido al canal internacional NTN 24. Un abrazo, estimada Ruth. Quiero saludar a la comunidad internacional. Gracias por el espacio para extender nuestras ideas. Gracias por aceptar esta invitación. Vamos a empezar con el tema migratorio. Ahí veíamos un video, usted pues haciendo extensiva su propuesta de campaña, cuestiona la actuación de Estados Unidos, de Donald Trump, tras la posesión como mandatario y ha pedido a Latinoamérica unirse. ¿Cómo lo pide, candidato? ¿Qué planea hacer con Latinoamérica con respecto a este tema? Todas las naciones del mundo, para tener un peso en las relaciones internacionales, han tenido que unirse. No nos olvidemos de la Unión Europea, los países asiáticos. En ese proceso, los únicos que no estamos unidos es la comunidad latinoamericana. Y en ese proceso nosotros como gobierno, cuando estemos en Carondelet, impulsaremos esta gran unidad continental, que no quede en este caso en la estigmatización de nuestra región, sino más bien permita con nuestros recursos naturales. Imagínense, somos una región que guarda más de 9 países la cuenca amazónica. Tenemos el potencial del 30% del agua dulce del mundo, en este caso en el Guaraní. Y así sucesivamente podemos mirar lo que tenemos en los Andes, los países que estamos protegidos por estos recursos naturales, una posición geográfica importante para el mundo. Por ello creo, desde la posición de la unidad continental, es posible hacer respetar los derechos a las naciones que muchas veces creen que son poderosos, pero sin embargo también se sirven del trabajo de los latinoamericanos. Y quiero decir a los hermanos norteamericanos de Estados Unidos, gracias al trabajo de 50 millones de migrantes, también se ha levantado la economía norteamericana. Aquí no nos están regalando un solo centavo. Y yo pido a la comunidad internacional que nuestros hermanos migrantes no sean confundidos con delincuentes, no son criminales y por lo tanto no pueden estar, en este caso, siendo trasladados encadenados. Eso en cuanto al tema que tiene que ver con la migración. Más de 30.000 ecuatorianos deben retornar al país, personas que están sin su documentación adecuada, según lo ha manifestado Estados Unidos. Usted, candidato Issa, vamos a hablar ahora, tomó protagonismo a nivel internacional también durante las movilizaciones
contra los gobiernos, específicamente de Lenín Moreno en el año 2019, también Guillermo Lasso en junio del 2022, se sentó en una mesa de negociación. En ocasiones estas protestas, también hay que citarlo, se salieron de las manos, con muertes de manifestantes, de agentes de la policía, algunos actos de vandalismo y bloqueos de rutas que afectaron severamente el comercio, la economía en un país que estaba ya debilitado después de la pandemia de COVID-19. ¿Qué es la protesta? Quiero preguntarle. Y la protesta mala para usted, si nos puede dar especificación de lo que es una protesta valedera o válida y lo que puede significar una mala protesta. Nuestra Constitución de la República, el artículo 98, nos reconoce el derecho a la resistencia. Nosotros alertamos en el gobierno de Moreno con 1 año de anticipación, en el gobierno de Lasso 1 año de anticipación, incluso sentamos a conversar en Carondelet, pero nunca han querido resolver los problemas más sentidos de la gente. ¿Cómo es posible que en un país democrático resulta que las familias que estamos endeudados hasta la cepa no haya una política que permita proteger por lo menos a los que estamos pagando los créditos? No es posible aquello. El sistema financiero muy abusivo, toman las casas, las propiedades y a la gente, lógicamente, está reduciendo más. ¿Qué más? En un país democrático, la gente dice, no podemos avanzar a la explotación de la minería a gran escala, 1.800.000 hectáreas dentro del catastro minero, y los gobiernos de turno, sin escuchar, más bien imponen con policías militares como guardias de seguridad. Luego de no escuchar ninguno de esos procesos, educación bilingüe, no privaticen la educación, no privaticen la salud, no privaticen las empresas públicas de todos los ecuatorianos, hemos tenido que salir a las calles luego que no hemos sido escuchados. En consecuencia, el recurso del derecho a la resistencia es un recurso constitucionalizado en el Ecuador, lógicamente, para dañar las movilizaciones que llevamos a cabo. Culparon, por ejemplo, la quema de la Contraloría, cuando saben exactamente que la Contraloría, la Contralor subrogante dijo que el hecho suscitó desde adentro. ¿Quiénes eran los interesados en quemar los documentos de la Contraloría? Los manifestantes, en absoluto, para nada. Nosotros no tenemos ningún interés. Lo único que dijimos es que garanticen una política de transición, en este caso, para garantizar subsidios focalizados. Pero no, aquí han montado un relato de que las movilizaciones vinieron a quemar la ciudad de Quito. Mentira que han logrado, en este caso, referirse a las manifestaciones, cuando saben perfectamente. Por ello hemos pedido, en términos jurídicos, deben garantizar la desclasificación de la información, a las cuales en este momento yo he demandado al expresidente Guillermo Lasso, que demuestre, porque si no también de este relato han hecho una estigmatización a la protesta social. El movimiento indígena, los sectores populares, siempre hemos marchado, siempre hemos luchado de manera pacífica, y las infiltraciones que muchas veces venían del mismo gobierno y las acciones como pasó en la Contraloría lo han construido únicamente para estigmatizar la lucha de los pueblos del Ecuador. Candidato, ¿qué han dejado hasta el momento las protestas? Esas protestas que usted dice pues son ciertamente están dentro de la Constitución, está avalado eso, hay que salir cuando algo no funciona, pero ¿qué ha dejado esa protesta que además ha tenido pues ciertos infiltrados, como usted lo ha dicho, ciertas mentiras que se han dicho con respecto a las que ustedes organizaban? A su criterio, ¿qué es lo positivo, si podemos exteriorizarlo, a América Latina? Hermanos latinoamericanos, si no hubiéramos salido a la lucha, seguramente los subsidios estaban eliminados. En este momento se garantiza para el transporte pesado el uso del diésel, pero además de eso redujimos 15 centavos en otros combustibles, que significó $300 millones. Si no hubiéramos salido a las luchas, no hubiéramos tenido ni siquiera la declaración de emergencia del sistema de salud, que gracias a las luchas se pusieron $200 millones para fortalecer el sistema de salud pública. Si no hubiera sido por las movilizaciones, hay nuestros mayores, adultos mayores que están muriendo en las calles. Se obligó al Estado ecuatoriano a poner 74 millones para que garanticen, en este caso, lo que se conoce en el Ecuador, bono de la pobreza. Si no hubiera sido por las movilizaciones de los ecuatorianos, por lo menos no hubiéramos tenido estos 44 millones que garantizaron para condonación de la deuda para los agricultores. No todos, un porcentaje
mínimo por lo menos garantizó. Si no hubiera sido por las movilizaciones, no hubiéramos puesto ni siquiera esos 125 millones para el sistema financiero de la economía popular y solidaria como fondo de garantía. En total, más de 870 millones significaron, en este caso, lo que logró las movilizaciones en el Ecuador en el junio 2022 y más de 1.500 millones en política subsidiaria en el 2019. Candidato Issa, usted nunca abandona la posibilidad de salir a las calles a protestar en contra de lo que digo, los gobiernos de turno. En caso de que usted sea elegido presidente, ¿qué haría si sale una protesta similar a la de, por ejemplo, el 2019, que se salió de control, con otro dirigente que las motive? ¿Cómo usted, como presidente de la República, enfrentaría una situación? Tres cosas. Primero, en este momento estamos proponiendo al país lo que podemos cumplir. No estamos proponiendo demagogias. Entonces, la propuesta de nuestro programa de gobierno es levantado las propuestas que salieron en las calles, de los ecologistas, ambientalistas, de las hermanas mujeres, de las disidencias sexuales, de todos los sectores que han aportado en la construcción de este programa de gobierno. Entonces, si hay un programa de gobierno que ha venido desde el pueblo, nosotros lo que no vamos a hacer es fallar a ese programa de gobierno. Segundo, si hay una primera reacción popular, porque nunca se han dado levantamientos de noche a la mañana, si hay una primera reacción en algún sector del Ecuador, personalmente Leonidas Issa, como presidente de la República, convocará de manera inmediata y trasladará al territorio para resolver el problema. Tercero, si finalmente la gente genera una reacción masiva como ha provocado en las movilizaciones, las dos últimas movilizaciones sobre todo, Leonidas Issa como presidente prefiere ir a la casa que poner bombas lacrimógenas en contra del pueblo. Jamás Leonidas Issa enfrentará pueblo contra pueblo, jamás invertirá un solo dólar para matar a los ecuatorianos. En nuestro gobierno, por ello, esos recursos que han utilizado en infraestructura de represión, vamos a poner para la agricultura, para la educación, para que la gente no genere un estallido social. Ahora, la CONAIE, a donde usted pertenece, es contraria a la eliminación de los subsidios a los combustibles. Por ejemplo, en un acuerdo con el gobierno de Lasso en el 2022, el gobierno acordó una rebaja de 15 centavos, que usted lo mencionó, de dólar por galón para los combustibles subsidiados. Ustedes demandaban originalmente una reducción de 40 centavos. ¿Qué lograron cuando hubo movilizaciones en aquel momento contra Lasso? Eso es lo que ustedes determinaron. Pero, por ejemplo, cuando hubo estas movilizaciones recientes al gobierno actual en rechazo a los prolongados apagones, a la inseguridad, a la violencia criminal y a la crisis económica, ¿qué puede decirnos que lograron esas protestas sociales? En este momento ha habido reacciones populares de diferentes sectores, pero aún no ha habido una movilización nacional en unidad con los diferentes sectores. Eso hay que dejar claro. Es más, para que haya habido movilización 2019 significaron 28 eventos antes. Y para el levantamiento junio 2022 significaron 38 eventos anteriores. En este momento hay eventos localizados en territorios por sectores que aún todavía no se ha logrado coordinar en este proceso. En consecuencia, las reacciones, si no se resuelve, ahora toda la gente estamos apostando en un proceso electoral por la vía que debería ser tratada por los gobiernos de turno, resolver, estamos intentando que esto suceda. Si es que no, la gente si está viviendo mal. El Ecuador, en este momento tenemos 5.200.000 personas que no pueden acceder a la alimentación diaria. ¿Se puede imaginar? ¿Qué va a esperar de esa gente que luego que no resolvamos, que los gobiernos de turno no resuelvan este problema? La gente con hambre sale a luchar. En consecuencia, en todo este proceso, nosotros hemos sido muy cautelosos de seguir insistiendo. Necesitamos cambios para los sectores más vulnerables. Hay un sector que está bien, pero hay una gran población ecuatoriana que estamos pasando muy mal. Y les quiero decir aquí, de pronto siempre ponen la estigmatización a las luchas de los pueblos indígenas. Pero ¿por qué no nos hemos referido por la crisis energética que significaron más de 8.000 millones de dólares en pérdidas en todo el sistema económico del Ecuador, a las cuales hemos elevado que deben garantizar inversión para reparar la llanta de emergencia como es
la termoeléctrica y garantizar equilibradamente en tiempo de lluvia, garantizamos las centrales hidroeléctricas y cuando tenemos estiaje hay que garantizar la llanta de emergencia que son las termoeléctricas y en base a eso garantizar nuevos proyectos energéticos como es eólica, geotérmica y fotovoltaica que está en nuestro programa de gobierno coordinando con los territorios que tienen estos espacios para desarrollarla. Candidato, Leonidas Issa está con nosotros aquí en Ángulo de NTN 24. Vamos a hablar un poco de lo económico. Por ejemplo, al hablar de deuda externa, usted ha afirmado que le vamos a pagar los ecuatorianos al Fondo Monetario Internacional en los plazos correspondientes de acuerdo a la capacidad productiva. ¿Cómo hacer eso, candidato, sin poner en riesgo al país? ¿Qué convenio propone? Las Naciones Unidas, por las cuales espero que Norteamérica, los países se mantengan en esta relación diplomática mundial, nos permiten justificar y acoger a las recomendaciones de las Naciones Unidas. Con esas recomendaciones que justifico yo al Fondo Monetario Internacional, que somos un país en recesión, no tenemos condiciones para el crecimiento, somos un país en crisis, no tenemos condiciones para enfrentarla, somos un país que en este momento estamos librando un problema de inseguridad y somos un país empobrecido. En consecuencia, garantizando nuestros haberes como Estado ecuatoriano, sí pedir que podamos pagar de acuerdo, mejor dicho, luego que podamos mejorar nuestras condiciones económicas. Y yo estoy seguro, en el primer año hacemos el esfuerzo, cobramos los que evaden los impuestos en el Ecuador, limpiamos la corrupción, por lo menos desde el Ejecutivo, ahí tenemos 1/3 del presupuesto general del país. Con esto, una inversión pública, levantan todos los sectores económicos, garantizamos salud, educación como condición mínima para la población y seguramente en primer, segundo año, tercer año, levantamos y listo, vamos a cumplir con nuestra responsabilidad. Pero antes de aquello, ver morir a nuestros guaguas, ver morir a nuestros adultos. Ahora mismo no se ha podido pagar a las dializadoras. 200 hermanos ecuatorianos prácticamente están atendidos no para la vida, sino para la muerte. Y en ese proceso hay que decir a los organismos internacionales, primero vamos a resolver el problema que tenemos, hambre, educación, salud, y luego mejoramos nuestra condición económica, vamos a cumplir con esa responsabilidad. Hambre, educación, salud. Ciertamente 3 problemas graves en el Ecuador, pero también la inseguridad. Vamos a hablar, candidato, y por último, usted ha propuesto, entre varias cosas, planteamientos para luchar contra la violencia, reconocer el rol de la justicia indígena en las comunidades para defender sus territorios ancestrales, particularmente de la delincuencia organizada. ¿Cómo plantea hacer esto, tomando en cuenta que sí en Ecuador hay muchas comunidades que pues pertenecen a estos territorios ancestrales? ¿Qué significa y cuál sería el alcance y la jurisdicción? Primero, no vamos a reconocer, vamos a respetar lo que ya dice la Constitución de la República. Garantiza 2 sistemas de justicia, la justicia ordinaria y la justicia comunitaria indígena. Y no solo para los indígenas, sino también para los montubios, para los afros. En consecuencia, una sociedad intercultural y el Estado, el gobierno, lo que tiene que garantizar es consolidar el Estado plurinacional. Y quiero poner este punto que hemos dicho, hambre, educación y salud. Pero aquí empieza la inseguridad, no empieza porque los muchachos nacieron para ser delincuentes, empiezan por el hambre. Por ello nosotros miramos que la inseguridad tiene que ir a topar el tema estructural. Si tenemos una población con condiciones mínimas para su vida material, le aseguro que bajamos los niveles de criminalidad. Y lógicamente nosotros hemos propuesto que no vamos a quedar únicamente atacando a los soldaditos de las mafias. Lo que ha hecho en este momento el gobierno es declarar en estado de guerra para perseguir a los soldaditos de la mafia. Y los jefes están aprovechando los recursos económicos ilegales, inyectando a grupos económicos legales. Eso tiene que acabar. Para ello tiene que servir, en este caso, la unidad de análisis financiera, que me diga por dónde pasa la plata ilegal. Sistema financiero, comercial, industrial, ¿por dónde pasa? Para ello tiene que servir las instituciones del Estado. Por ello hemos dicho, asfixiar a la economía criminal, incluidos los grupos económicos que se están beneficiando. Enfrentar con mano dura, sí,
pero de manera objetiva y focalizada para no repetir la historia que pasó con los 4 niños de Malvinas. ¿Por si acaso lo tomaron? No, nosotros enfrentaremos de manera objetiva. Tercero, hay que recuperar los barrios, los territorios, las comunas. Y aquí quiero poner este tema de la justicia indígena. El movimiento indígena tiene una capacidad de organización de 10.000 comunidades. Nosotros aportamos al Estado ecuatoriano millones y millones de dólares en la aplicación de justicia indígena, pero también en garantizar el cuidado, la seguridad de sus propios territorios. Por ello hemos dicho, esto se va simplemente a respetar, fortalecer y, lógicamente, también pedir esa experiencia para que otros sectores de la población ecuatoriana podamos tener capacidad de organización. ¿Por qué? Más de 100.000 entre policías y militares no nos van a dar la seguridad de 18 millones de ecuatorianos. Pero si tenemos una sociedad con capacidad de organización, podemos tener una condición de coordinación y cooperación y capaz de que podamos enfrentar este flagelo que significa la inseguridad, sin olvidar las políticas internacionales sobre seguridad, países de consumo, de producción y de tránsito como el nuestro, que tiene que ser un programa integral para luchar contra la inseguridad, el narcotráfico y el crimen organizado. Candidato Leonidas Giza, gracias por estos minutos con el programa Ángulo del Canal de las Américas NTN 24. Es una nueva oportunidad. Muchas gracias, América Latina, Estados Unidos y hasta dónde extiende este medio importante de comunicación. Invito a los ecuatorianos siempre a soñar y siempre podemos transformar. Y somos una opción. Muchas gracias por este espacio. Gracias. También vamos aquí a una primera pausa en Ángulo. Antes citamos que, al igual que los comicios anticipados del 2023, Ecuador va a ir a las urnas en medio de una crisis de seguridad, de violencia criminal, asesinatos, esto atribuida al narcotráfico. Solo en el 2024 la tasa de homicidios ha llegado al 38.7% por cada 100.000 habitantes. Además, 30 políticos han sido asesinados, entre ellos el candidato a las elecciones presidenciales anticipadas. Recordemos lo que sucedió en el 2023 con el candidato Fernando Villavicencio. A propósito, vamos a volver inmediatamente, luego del corte comercial, con la entrevista hecha por el programa Desde Adentro. Andrea Bernal conversó con la candidata Andrea González. En aquel entonces era el binomio de Fernando Villavicencio, ahora va por el partido Sociedad Patriótica para llegar a Carondelet. Está de candidata. Volvemos enseguida. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Andrea González, guayaquileña de 37 años, activista por el medio ambiente y candidata a la presidencia de Ecuador, habló con el programa Desde Adentro de NTN 24 con Andrea Bernal. De ese verde está hecha esta pepa. ¡Esa! Hoy los acompaño desde Guayaquil, desde Ecuador, un país que está a puertas de una elección presidencial en una primera vuelta, y tenemos aquí en nuestro programa a una de las candidatas a presidente, Andrea González. Bienvenida desde adentro para toda América Latina. ¿Cómo estás, Andrea? Muchísimas gracias, Andrea, encantada de estar aquí. Realmente ha sido un trabajo arduo, pues, y estamos, creo, dejando en alto el nombre de las mujeres, y ojalá más mujeres se sumen a hacer política en Latinoamérica. La sorpresa del debate, pregunto yo, porque no solo pasó en Ecuador, sino en la región, que dijeron, hay otra mujer en la boleta de presidentes, de candidatos a presidentes, y es Andrea González. ¿Fuiste la sorpresa del debate? Creería yo que sí, fue una estrategia a la que le apostamos, competimos con recursos mucho más grandes que los que tenemos en esta campaña. Nuestra propuesta siempre fue llegar al debate. Lamentablemente el año pasado, junto con mi binomio, cuando pasó el magnicidio que vivimos en Ecuador, yo no pude entrar al debate y considerábamos que el debate anterior puso presidente. Es decir, nosotros teníamos toda nuestra apuesta de esta campaña en llegar al debate, hacer un buen papel, y creo que eso fue lo que tuvo el eco, ¿no? Más que nada las visitas al plan de gobierno, que era lo que más buscábamos llegar como objetivo. Las encuestas ahora te muestran en tercer lugar. Eso es un contexto importante para nuestros televidentes. Y otro contexto que tú lo acabas de decir, Andrea fue la compañera de Fernando Villavicencio como binomio, el candidato asesinado en Ecuador.
Volvamos solo un poquito atrás, volvamos a esos momentos. Y ahora ser candidata presidencial, ¿qué te trae a eso? ¿Qué te lleva a pensar en ese día cuando matan a Fernando y tú eras su vicepresidenta y luego todo el problema que hubo, si entrabas al debate, si no? Es decir, esta experiencia, ¿qué te recuerda? Realmente ahí es el cambio de una Andrea González Nader que todavía no, de alguna manera no estaba convencida de que Ecuador era un narcoestado. Luego del asesinato de un candidato presidencial, indistintamente si era mi amigo, mi pana, si habíamos pasado 2 campañas ya juntos. ¿Era tu pana? Claro, claro que sí. Realmente con Fernando la historia es graciosa porque él me conoce a través de una llamada telefónica para que yo sea su reemplazo en su primera candidatura como asambleísta. Pero luego de una llamada de 5 minutos que se demoró 20, 25 minutos, él decidió que yo vaya segunda en la lista, porque realmente más que anticorreísta lo que estaba era realmente golpeada con el manejo de nuestros recursos no renovables y renovables durante el socialismo del siglo XXI. Y él dijo, bueno, queremos que esta pelada, como se dice acá, vaya a la radio y hable. Entonces ahí nace una linda amistad a través del activismo político. Sin embargo, cuando asesinan a Fernando y el CNE, el TCE, empieza a movilizarse toda una cantidad de fuerzas para sacarnos de la papeleta, para no dejarnos participar, para no entrar al debate, tuve el apoyo del CNE de Colombia, que fue maravilloso, porque nos llamó a decirnos, Andrea, explícame qué está pasando en Ecuador. No entiendo cómo te asesinan al candidato y tú no lo puedes reemplazar y ahora tienes que buscar otro. O sea, nada tenía sentido, incluso varias organizaciones de Estados Unidos por los derechos de la libre participación política, digamos. Y ahí entendí que no era solo el asesino de Fernando quien había disparado, quien había contratado al sicario, sino que había todo un sistema o un deep state establecido en Ecuador que no podía permitirnos hablarles como queríamos hablarle a toda una generación que busca en la política que no sea ni el negro ni el blanco, sino lo que funcione en este país. Han pasado 2 años, ¿no? Más o menos. Así, 2 años serían en agosto de este año, sí. ¿Quién mató a Fernando? Aún no lo sabemos. Y he sido increíblemente prudente en no sesgar la investigación, sin embargo, ¿por qué? Porque cuando politizas una lucha o la búsqueda de la justicia, se empieza a desvirtuar el fin. Y la realidad es que justicia que tarda no es justicia. ¿Quién eres tú? ¿Cómo llegaste aquí a estar sentada candidata presidencial? Eres una ingeniera ambiental. Escuchaba, no soy ecologista, soy ingeniera ambiental. ¿Quién eres tú? ¿Cómo llegaste a este momento? ¿Cómo apareciste en la política? Soy de la clase trabajadora. Mi padre y mi madre son de la clase trabajadora, economista e ingeniera comercial. Mi padre siempre trabajó en la industria, mi mamá es profesora. Yo fui a estudiar ingeniería en medio ambiente porque era una mezcla de todo lo que me gustaba, economía con biología, con el tema también de laboratorio. Y la verdad es que este proyecto de que Ecuador debería desarrollarse en torno a pensar de que su inversión petrolera debería ir en el agro, le suena a todo el mundo. Este proyecto fue cogiendo un poco más de forma en mi primera participación cuando yo hago el proyecto de la conexión campo-ciudad, que viene a ser el bebé de la evolución de un Ecuador sostenible, que es como se llama nuestro plan de gobierno. Maestra durante 7 años de adolescentes en esta hermosa y movida ciudad de Guayaquil. Por eso comprendo que la reparación del tejido social de Ecuador es mucho más profunda de lo que creen. Mamá de 2, divorciada, tengo un novio maravilloso que me ha acompañado durante estos 2 años de locura, porque realmente soy activista, pero el nivel de activismo que requiere lo que estamos haciendo es brutal. 2 activistas hemos tenido el día de hoy aquí en Ángulo, la candidata Andrea González de Sociedad Patriótica y también a Leonidas Issa, representante del movimiento Pachacutic, de la CONAIE también, que han participado como activistas en algunas protestas sociales. El análisis de estos 2 candidatos, su propuesta, la que han dado aquí, la que han dado a conocer al país. Integro en este panel a Yalilé Loaiza, me acompaña desde Ecuador, ella es periodista de Infobae, sigue minuto a minuto lo que es este proceso electoral. Gracias por estar con nosotros, Yalilé, bienvenida a Ángulo. Hola Ruth, muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto compartir contigo y con tu audiencia. Gracias. También en Ecuador voy a saludar a Gabriel Hidalgo, él es analista político. Gabriel, bienvenido. Hola Ruth, buen día, estoy encantado de compartir con ustedes y es un privilegio compartir con Yalilé también. Gracias a los dos, Yalilé. Entonces, para los dos, quiero conocer cómo ven las propuestas que han lanzado tanto Leonidas Issa, que por primera vez se lanza de candidato presidencial, ya Ecuador. En Ecuador tiene un recorrido bastante conocido como dirigente indígena y
hablar también de la candidatura de Andrea González, que también lo hace por primera vez como candidata a presidenta de los ecuatorianos. Empiezo contigo, Yalile, para luego escuchar a Gabriel. Bueno, Leonidas Issa, como bien lo has dicho, es un líder indígena que lo conocemos con más detalle desde que empieza a liderar las protestas tanto en octubre del 2019 como en junio del 2022, protestas en contra de los gobiernos de Lenín Moreno, la primera por los subsidios en la gasolina, la segunda, en cambio, en contra del gobierno de Guillermo Lasso, también en contra de las políticas que en ese momento el expresidente Lasso pues proponía como parte de su administración. Lo que podemos ver, y esto me parece que es interesante analizar, es que estamos comparando a dos candidatos que tienen, al menos en lo que presentan en sus planes de trabajo, tienen miradas muy distintas de la administración, y me refiero a lo que al espectro ideológico. En ese sentido, Leonidas Issa, como lo ha manifestado muy claramente, en eso la posición de Leonidas Issa ha sido muy, muy marcada desde antes de ser candidato. Él está en la izquierda progresista, lo que se considera izquierda progresista, y esto va acorde a su plan de trabajo. Habla de los modelos post-extractivistas, habla de economía con justicia social, habla de priorización de la interculturalidad, por ejemplo, en la educación, topa temas de género, de derechos humanos, empoderamiento económico de zonas rurales, etc. Mientras tanto que Andrea González Nader, que ya la vimos en la campaña extraordinaria del 2023 junto al asesinado Fernando Villavicencio, ella pasa, reconstruye, que fue el partido que impulsó a Fernando Villavicencio, a el Partido Sociedad Patriótica del expresidente Lucio Gutiérrez, que ahora también busca ser reelecto en la Asamblea Nacional. Y Andrea González Nader ha presentado ante el CNE un plan de trabajo que se ubicaría en el centro derecho. González Nader gana también algo más de relevancia, tanto en los medios de comunicación como en algunas encuestas, después del debate presidencial, donde enfrentó de forma frontal y firme a la candidata del correísmo, Luisa González. En el caso de Andrea González, hemos escuchado ya sus propuestas, pero pues obviamente, como les digo, estamos con dos candidatos que, según sus planes de trabajo, están en espectros distintos de la ideología política. Gabriel, ¿cuál es tu opinión al respecto con Leonidas Issa, candidato, y con Andrea González? Bueno, coincido con Yalile en que ambos candidatos son, digamos, ocupan posiciones completamente contradictorias, están ambos en las antípodas de la actividad política, de la militancia, de la movilización, de la organización de campaña, pero también de las ideologías. Sí, González Nader aparece en la política, es catapultada tras el magnicidio en contra de Fernando Villavicencio, y ahora ha hecho una campaña cuya propuesta involucra a los jóvenes, a los sectores rurales, habla muchísimo de la agroecología, desde una perspectiva liberal, ¿no? Desde una perspectiva occidental. Digo desde un posicionamiento, digamos, conceptual. Mientras tanto que Leonidas Issa es un político que se afinca en la movilización social, ¿no? No es una casualidad que sea primo del dirigente histórico de la CONAIE, Leonidas Issa Quinatorra, ¿cierto? La CONAIE, para ser breve, es una organización que nace a partir de la protesta, ¿no? De la resistencia en contra de los valores de Occidente, del occidentalismo, de la democracia liberal, ¿no es cierto? Aparece en mediados del siglo XX, ¿no? Y se consolida en la década del 80. En el 91, durante el gobierno del socialdemócrata Rodrigo Borja, aparece la primera gran movilización nacional, que es muy parecida a las dos que mencionó Yalile, ¿no? La más reciente, la en contra del presidente Guillermo Lasso, y la anterior en contra del presidente Lenín Moreno. En las tres, la del 91, la del 19 y la siguiente del 21, hay más o menos los mismos repertorios de acción colectiva. En el primero, protagonizado por un conjunto de líderes indígenas, entre esos Leonidas Issa Quinatorra, y en esta última gran movilización de Leonidas Issa Salazar. ¿Quién protagoniza antes, en el 2019?
Yacu Pérez. Yacu Pérez se convierte inmediatamente después en un potencial candidato a la presidencia de la República tras ganar enorme protagonismo, digamos, utilizando los elementos de movilización colectiva de la CONAIE, ¿cierto? Y se convierte en un gran candidato por Pachacutic. Casi llega a la segunda vuelta, ¿no? Hay un proceso de, digamos, de reclamo de indígena de Pachacutic en contra de la contabilidad de los votos, y a la segunda vuelta en la ocasión llegó Guillermo Lasso. Ahora tenemos un nuevo actor, digamos, una nueva apuesta del movimiento indígena y del partido Pachacutic por Leonidas Issa, que, insisto, se trata de un líder que tiene otro tipo de apuesta ideológica afincada, como dijo Yanile, en la izquierda progresista. Yo diría que es de la izquierda posmoderna, de esta izquierda que trata de recuperar lo más conservador de las izquierdas latinoamericanas vinculadas al Foro de Sao Paulo y a las internacionales socialistas, desde lo más antiguo de la izquierda, y que trata de reponerlo en la actualidad con elementos contemporáneos. Digamos, hay la constante de la lucha de clases muy marxista con elementos contemporáneos. Vamos aquí, Gabriel y Yalile, a una pequeña pausa comercial. Esto es Ángulo. Vamos a hablar inmediatamente ya en el último bloque de lo que también debemos elegir este domingo los ecuatorianos. 151 asambleístas. El número de legisladores, recordemos, se incrementó con los resultados del censo del 2022. Antes eran 137 los que hay ahora van a ser 151. Algunos de ellos, según una investigación periodística, tienen causas penales. Vamos a hablar de esto en el siguiente bloque, elecciones en Ecuador, el próximo 9 de febrero. Volvemos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos con Ángulo, hablando de las elecciones generales del próximo 9 de febrero. 93 asambleístas buscan la reelección en los comicios de este 2025. 36 electos en 2021 quieren volver. La mayoría de estos legisladores que fueron escogidos en el año 2023, donde tuvimos elecciones después de la muerte cruzada, desea mantenerse en su cargo y apunta a la reelección. Además, quieren volver al legislativo varios exasambleístas de anteriores periodos. 236 de los 2.089 candidatos a la Asamblea Nacional han tenido o tienen procesos penales en su contra. Gabriel, ¿cómo digerimos esto? ¿Cómo se explica a América Latina que un candidato pueda tener un proceso penal? Esto según una alianza periodística que ha sacado esta investigación. Tienen declaraciones tributarias fraudulentas, pendientes, mantienen deudas con el fisco, entre otras cosas. Bueno, yo lo primero que puedo hacer con respecto a esto es celebrar que haya este esfuerzo de una fundación dedicada a la defensa de los derechos de los periodistas en Ecuador, que es Fundamedios, ¿no? Al aglutinar a casi 40 periodistas, me parece que son, en la actividad de monitorear los antecedentes tributarios y judiciales de los candidatos. Esto permite, digamos, la democracia con datos es más democracia, ¿cierto? Pues no es solamente subjetividades, emociones y preferencias de identidad, sino que también permite mirar los patrimonios de los candidatos y la evolución de los patrimonios de los candidatos, porque muchos de ellos han ocupado cargos públicos, muchos de ellos han ocupado cargos de representación y muchos de ellos tienen procesos penales en curso. Entiendo que la investigación no tiene la finalidad de acusar a nadie de nada, solamente se está haciendo pública información pública, es decir, información que consta en el Servicio de Rentas Internas del Ecuador, en el sistema de gestión de la información judicial. O sea, el trabajo que se hizo es mirar qué es lo que han hecho los candidatos y mostrarlo al público, ¿no? Y yo celebro que sea así, porque eso habla muy mal de la clase política del Ecuador, ¿no? Dice que la clase política del Ecuador, digamos, uno de los requisitos de entrada de la mayoría de candidatos, incluso los partidos más grandes, más organizados, mejor financiados, con más posibilidades de ganar elecciones, está directamente vinculada a delitos execrables, ¿no? Estafa, homicidio, delincuencia organizada. Es decir, nuestros políticos son lo peor de la sociedad. Y siendo lo peor de la sociedad, debemos, no solo los ciudadanos, los votantes, no solamente que escoger mejor, sino que en el futuro incluso también empezar a exigir mejores candidatos, mejores partidos, partidos más democráticos, más transparentes.
Entiendo que hay unos pocos confundidos que se han sentido ofendidos porque les han abierto su expediente público, porque es público. No se ha sacado nada del cajón de los secretos. Esto es público, esto está disponible, solamente que se ha monitoreado, digamos, hecho una gran base de datos de acceso a la gente para que puedan ver información pública de forma ordenada en una aplicación de acceso amigable, con gráficos, con todo, ¿no? Y poder entender mejor cómo funciona. Hay unos pocos confundidos, ignorantes, digamos, de bajo nivel intelectual. Digamos, eso también habla de nuestra clase política, que nuestra clase política no solamente está vinculada con deudas en contra de la justicia o en contra de las rentas públicas, sino además que tiene una gran deuda de formación intelectual, académica, cultural. Claro, Gabriel, justamente para reafirmar un poco esto, la alianza periodística liderada por Fundamedios, que analizó unos registros públicos de 2.089 candidatos asambleístas y 733 tienen estas deudas con el fisco, entre otras cosas que teníamos. Yalile Loaiza, periodista de Infobae. ¿Qué decir al respecto? Ya lo hablábamos con Gabriel un poco sobre lo que es esto de tener investigaciones por parte de candidatos asambleístas. Adelante, Yalile. Bueno, creo que primero hay que resaltar que es un gran esfuerzo periodístico liderado por Fundamedios y apoyado por Fundación Periodistas Sin Cadenas, como un servicio también a la ciudadanía para que se pueda elegir mejor el voto. Hemos encontrado cosas increíbles, no solo en la cantidad de personas que tienen deudas con el fisco o declaraciones tributarias pendientes o procesos penales en los que han estado investigados o en los que han sido incluso llamados a juicio, sino también que nos ha mostrado que algunos nombres de algunos candidatos, por ejemplo, demuestran patrimonios, aumentos de patrimonio en 2 años, pero aumentos millonarios de cientos de miles de dólares. Incluso tenemos candidatos en algunas provincias que tienen mayor patrimonio en millones de dólares que muchísimos de los presidenciables, incluido el presidente. Entonces, hay este tipo de resultados que lo único que buscan es también mostrar, ya como lo decía Gabriel, ¿no? Un poco el reflejo de la clase política, de quiénes son las personas que llegan a ocupar estos cargos de representación, a fiscalizar y a hacer leyes. Muchos de estos candidatos, los que tienen procesos penales, cuando inscribieron su candidatura, enseguida avisaron al sistema judicial para que se detengan sus procesos. Y otros, cuando inscribieron sus candidaturas, pidieron que esos procesos sean ocultados. Entonces, también hay aquí un interés de mantener la impunidad. Claro, eso es tremendo en un proceso democrático, así es, un esfuerzo que ha hecho Fundamedios, justamente Yalile formó parte de Fundamedios. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial, seguimos con más de Ángulo luego del corte. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Voy a agradecer a quienes han participado en el panel de Ángulo el día de hoy. Yalile Loaiza, periodista de Infobae en Ecuador. Gabriel Hidalgo, analista político, un poco analizando las propuestas de los candidatos Leonidas Issa y Andrea González, candidatos a la presidencia del Ecuador. Me despido, soy Ruth del Salto. Esto ha sido el programa Ángulo. Nos vemos en otra emisión. Ustedes sigan con la señal del canal de las Américas NTN 24.